Audiolibro, Eslabón parte 14. Autor, Daniel Abilio Baldovino Díaz. Billo. El cangrejo, un recolector de limosna que aprovechaba su condición de discapacitado en los medios de transportes urbanos para hacer su trabajo. Al subirse en posición cangreja porque se movilizaba con sus 4 extremidades. Al abordar lo hacía con la misma arenga, Dios bendiga al dador alegre. Al bajarse con su posición rastrera. Esto no le daba seguridad al conductor porque el espejo retrovisor no lo registraba por su postura de bebé. Un día no fue exonerado del peligro. Matamba, al accionar la puerta trasera en un descuido, lo apresó. Traicionado por los nervios, reputó su nombre con injurias grotescas hasta decir no más. El día siguiente el cangrejo quiso hacer lo mismo, pero Matamba le abortó su intento al pasar por abajo del torniquete. Lo jalonó por el pantalón del fundillo. En un estado de sobriedad pero fingiendo su coraje, voz en cuello le dijo: el culo no defeca una sola vez, no me joda. Tiberio hacía sus reuniones con la planta de sus trabajadores los fines de meses a las 10 de la noche. Lo tomaba como una integración porque aprovechaba para cancelarles la segunda quincena del mes, haciendo efectivo los dineros a la esposa o a su cónyuge. Y si el tipo era soltero, tenía que llevar a su mamacita o en su defecto a una persona responsable. Aprovechando el horario por el cansancio de sus servidores para que no se gastaran su dinero en el alcohol. Únicamente hablaba él por no haber cabida para nadie. No admitía risa. Al descubrir la peladera de dientes no le cancelaba su quincena y tenía que esperar la siguiente reunión. Pero sí autorizaba que le dieran un anticipo mayor a su sueldo. Como un alto mando militar al frente de su tropa decía: no saben cuánto lo siento que estén aquí a esta hora porque sé que están cansados y lo reconozco por su ardua labor. Por eso los felicito, pero a donde vayan tienen y deben que trabajar porque nada es fácil ni gratis en este mundo, porque es mejor un mal conocido que un bueno por conocer, ya que este trabajo de conductor de bus urbano es cansón. Si yo con ir a la empresa y venir a la casa en mi automóvil quedo exhausto. Pero yo me pregunto, ¿son tan bobos teniendo varias mujeres? ¿Cómo saber si sus mujeres no se la pega en su ausencia? Además, con tantos gastos los que llevan del bulto son sus hijitos inocentes. Porque el dinero que sale de sus bolsillos nunca vuelve a sus manos. Hagan una prueba marcando un billete para que vean que jamás regresa a uno. Con un énfasis continuaba: señores, hagan escuadra aun cuando lleven la preferencial, muéstrense defensivos en el volante porque un accidente es menesteroso, ya que es como la guerra, que aunque se gane todo queda sumido en ruina. Además la cárcel es dura porque se los digo yo que fui quenero viejo nacido en Sopeteán. Allí, nacen muchos pero se crían pocos al morirse de hambre. El patuleco viajaba como pasajero en el bus que Matamba manejaba atiborrado de pasajeros. Para divertirse un rato irrumpe en la lata del techo del bus de golpes con arengas grotescas al decir: vámonos de muñequera HP. Para este fiero Matamba estaba en la obligación en meterlo en cintura para que cogiera el mínimo. Al avistar al bocón vociferando andanadas de grosería se dispuso a su intento. Mientras el patuleco, con su buen humor, mostraba sus muletas y dijo: no me joda, mandas carroña a pelear con un pobre miserable mancurreto. Suspendieron a Matamba de su trabajo por un día, pero por estar cansado no se enfureció y mejor lo agradeció al tomarlo como un descanso. En la madrugada del día siguiente, al retomar su trabajo, Tiberio le dijo: sigue suspendido por un mes por ser un ratero. Matamba de una forma caballera le dimitió de su trabajo. Esto enfureció a Tiberio y se aligeró en buscar su arma de fuego oculta en su carro particular. Matamba se aprestó con su machete. Lo corretea para que el pánico cunda en el resto de conductores y mecánicos. Cristobalina, llorando, decía: esto estaba demorando, y le gritaba: Tiberio, Tiberio. Tiberio, muy asustado, perdió su norte pero se dio al ruego con Matamba para que reconsiderara su retiro. A Matamba no le tembló el pulso para abandonar su trabajo. Cristobalina, confundida e intimidándolo pero con nostalgia, le dijo: si te vas aquí no volverás a trabajar mientras yo sea la mamá de los pollitos en esta empresa. Jeremías Jacinto Rueda Albornoz. Aburrido por las vacunas de los grupos al margen de la ley en su tierra. Después de explotar a sus coterráneos, vendió o monetizó su patrimonio. Con su dinero no le fue difícil apoderarse de una buena flota de buses en la ciudad porque aprovechó la bonanza del transporte de aquella época por los auxilios escolares del gobierno. Los transportadores veían con asombro cómo se acrecentaba su economía. Además, porque la competencia era muy desnutrida y la demanda de pasajeros era en abundancia por la carencia del parque automotor. Jeremías con su dinero mostraba un perfil miserable que no por seguridad pero sí por ser un hombre tuñuño. No comía por no defecar porque consideraba esto una pérdida.
Cuando se casó lo hizo en el patio de su finca para que las gallinas se comieran el arroz que les tiran a los novios. En el barrio San José tenía una propiedad en obra negra que le daba la vuelta a la manzana para albergar su flota de buses. En una de las esquinas había un guacal fabricado en tubos de hierro con la capacidad para alojar a 2 perros fieros. En el día dormían como 2 mansas ovejitas que se mostraban como 2 vaquitas por lo grande. Los fieros guardianes de su patrimonio solo había obediencia para su amo. Jeremías en las noches los liberaba cuando se aseguraba que adentro del parqueadero no había personas algunas e incluso ni el celador. Los perros en la puesta en escena en su celaduría mostraban sus bellezas, pero aún así nos ponían la piel de gallina por sus movimientos prestos y seguros para vulnerar al desprevenido. A las 12 de la noche ya su amo se encontraba de pies esperando al coleto de la carretilla con el despojos humanos para el alimento de los animales. Los caninos lo alertaban parrándose en 2 patas y dejaban escapar unos aullidos que era como unos témpano de hielo, porque aquí el guapo se convierta en sonajero con sus flatulencias fusionadas con sus heces. Los perros devoraban el despojo humano 2 veces a la semana, que según su amo para que fuesen más eficientes en la persecución humana, para que sus instintos los hacían pensar que una persona a su lado eran sus alimentos. Cuando los perros hacían flatulencias el ambiente se enrarecía porque se esparcía en el sector del barrio. Los moradores se encerraban sin saber el origen de aquellas emanaciones fétidas. El día que los perros se comieron al indio Soñez, apodado Guare. Esa noche de su muerte que lo descuartizaron, los perros llegó silbando como de costumbre, porque en sus labios eran perennes un fúnebre chiflar que tocaba al desprevenido. Al preguntarle qué entonaba siempre respondía lo mismo: no sé. Nadie supo su verdadero nombre porque siempre se le veía solo. Además sin parentesco, y se dijo que vivía con una india con 9 hijos de 9 padres diferentes. Por esa razón funesta esta relación no fue duradera. Trabajaba como celador en una empresa de autobuses. La señora de la fonda de comidas de la entidad le autorizó los alimentos a la chusma para que le descontaran con su salario el día del pago de su desnutrida quincena, pero esta mostró su sobregiro. Esto lo hizo terminar con su indígena mujer. Asfixiado amarraba un potecito de leche con una cabulla por un orificio para deslizarlo por el tubo de almacenamiento de la gasolina. Luego de extraerla gota a gota la comercializaba con los taxistas, donde ellos sin imaginárselo lo pusieron al descubierto por la alta demanda de combustible barato. La casa de Jeremías tenía 4 cuartos. Una sala espaciosa que era su oficina, que la componía un viejo escritorio carcomido por el comején y con pintura negra erizada por el paso del tiempo. Encima había un viejo radio que solo sabía cantar ranchera. Una pistola que se mostraba perenne sobre de su destartalado escritorio para la intimidación de sus servidores. Con la queja de su silla en sus movimientos que sonaba como una caja de pollitos. Un banquito de madera era su único mueble en la sala, que lo utilizaba en sus siestas los medios días después de su lánguido almuerzo. Un poco de arroz de lisa con un tinto grande. Atrás de la silla allí yacía un madero de campano que apostaba su rule fabricada en acero con la figura de una mojarra lora. Con una novedosa empuñadura forrada en nácar escarlata. El desprevenido se escandalizaba de aquella hermosa obra de arte porque tenía un filo de navaja que los insectos se asesinaban desprevenidamente en su tránsito. Era cuidadoso con su rule para saber si era manipulada, porque debía estar en la misma ranura que la apostaba. En una de sus gavetas de su escritorio había un látigo de pene de toro disecado con unos pedacitos de hierro pegado en sus puntas para castigar a su criada y amante a la fuerza. También para flagelar a su vieja esposa y asimismo a sus servidores cuando entraban en desgracia. Al frente en la pared de la sala recostado había un cavador y una pala. Enroscada en estos utensilios una soga de cuero de 10 metros que era material de intendencia o de guerra utilizados cuando las circunstancias lo ameritaran. Pero como dice el viejo refrán, la puerca pollera no pierde su vicio. Con estos elementos quería hacer lo mismo como en su tierra para asesinar al que entrara en desgracia con él y luego lo depositaba en una fosa común para borrar evidencia. También en la puerta principal de la casa tenía un roto que conducía las manos de sus servidores a un canasto fabricado en hojas de iraca. Era el más grande de todos los tiempos. Lo convirtió en un centro de acopio de las bolsas de panes que les exigía a sus conductores. Según su ambición ya su negocio iba de mal en peor porque su avaricia no lo dejaba ver su economía, que se mostraba viento en popa. Dicho alimento que comercializaba con sus servidores y con el desprevenido transeúnte que día a día sin razón se los aumentaba de precios. Pero ¿quién protestaba? En una habitación estaba acondicionada para los componentes del parque automotor, que por desorden los repuestos al alcance de la mano, pero no había cabida para su visualización y decir, acabada su existencia. El cuarto de Jeremías, su cama era una estera a flor de tierra y un petate que reforzaba lo endeble de su colchón.
Encima lo cubría con una colcha de remiendos y sus fundas rellenas de tiras vieja que eran sus almohadas. Su ropero era la cuerda que iba de rincón a rincón para pender su ropa machucha, así como se dice en Arenosa Pringa Cara en la Heroica y Chichipato en la capital, y cualquier cantidad de cotizas convertidas en un centro de acopio de Macueca, o sea la mamá de la pecueca. En una de las paredes del cuadro de la Mona Lisa, fachada de su caja fuerte incrustada en una de las paredes, atiborrada de mucho dinero porque no confiaba en los bancos. En la otra habitación dormía su aquejada enferma esposa Natividad Munera Restrepo Parra, que no tenía descanso porque, según su pensar, con esta situación las mujeres tienen y deben que trabajar a la par de los hombres para sus propias tragaderas. En la última habitación allí dormía Gertrudis Rebeca Picón Cifuentes. Fue una cuarentona que mostraba su belleza juvenil. Don Jeremías, cuando ella era impúber, ultimó a sus padres. Ellos perdieron su juventud a su servicio y para no pagarle los eliminó. A cambio se comprometió con su crianza, que de salida la hizo su servidumbre, pero la niña sin salario y solo su lánguida comida. Además la hizo su amante a la fuerza. Una campesina hecha con la mano de la naturaleza. Una doncella en la plenitud de su juventud, con su despampanante cabellera que sutilmente acariciaba sus ancas bamboleantes, mostrando sus encantos sin ella darse cuenta que solía hacer. Con su perfume natural, que son emanaciones de las mujeres en su juventud.